¿Empezamos? Perfecto. Vale, muy bien. Pues venga, vamos a compartir la presentación. Buenas tardes a todos. Bueno, el tema de hoy es un tema muy habitual, ¿no? Sobre todo en el caso de las etapas de infantil y también los primeros años de primaria. Es habitual porque realmente es un tema muy importante. Se nos corta un poquito la diapositiva por arriba, pero bueno, yo os voy indicando. Es un tema muy importante porque, aunque parezca que, bueno, los hábitos de autonomía, bueno, pues que sí, que los niños sean autónomos y todo esto, pues va a repercutir en muchas áreas del desarrollo. Entonces, vamos a explicar un poquito, lo primero, qué es la autonomía, ¿vale? Sí, un momento. Un momentín, Marta, porque justo ahora no me va. Aquí. Vale, bueno, si tenemos que hacer así una definición un poco formal de la autonomía, es la capacidad que tiene una persona de tanto sentir, pensar, tomar decisiones por sí mismo. Pero en el caso de los niños, nos referimos, cuando hablamos de autonomía, sobre todo a los hábitos de autonomía que tienen que ver con o conductas que se generan rutinas, ¿no? Todos los días. Son hábitos, pues como lavarse los dientes o vestirse, que van a ir adquiriendo porque los hacemos con ellos todos los días. Al principio con ellos y luego los hacen ellos solos. Todo esto va a permitir que vayamos desarrollando algo que es muy importante, que es la autogestión, ¿vale? Que va a ayudar a que muchos otros aspectos del desarrollo de la persona, hasta las edades más adultas, pues funcionen bien, ¿no? Y socialmente seamos capaces de funcionar sin demasiados problemas. Y ahora lo vamos a explicar. Porque sirve para un montón de cosas. O podríamos llamarle también qué beneficios tiene, ¿no? Pues lo primero es que si yo me voy haciendo hábitos de autonomía, me voy a encontrar con problemas. Por lo tanto, es una manera fantástica de aprender a resolver problemas. Si me pongo el mandilón y me cuesta mucho abotonarlo, o si me estoy poniendo el zapato y se me mete la lengüeta para adentro y no soy capaz de abrocharlo, pues muchos niños pues, se van a encontrar con esos problemas y muchos, no sé, reaccionan llorando, enfadándose, tirándolo o pidiendo ayuda, diciendo que todo esto es la capacidad de resolver problemas que tiene que ir desarrollándose poco a poco porque cuando sea mayor voy a tener que resolver otros problemas y si quiero resolverlos adecuadamente tengo que haber entrenado desde el principio. Sirve para otra cosa y es para aprender a prestar atención, aprender a concentrarme en una tarea, ya que son tareas normalmente que precisan mucha concentración porque les cuesta al principio y eso genera que tengan mayor capacidad de aprendizaje. También van a desarrollar la autoestima porque acabaré teniendo una visión de mí mismo, de una persona capaz de resolver, capaz de manejarme y de hacer las cosas por mí mismo. Por lo tanto, esa autoestima crecerá con el tiempo, se irá haciendo fuerte. También va a mejorar la capacidad de frustración. Los niños cuando nacen tienen una capacidad de frustración muy pequeñita y además es bueno que la tengan muy pequeñita porque un bebé tiene que tener muy poca capacidad de frustración para cuando tiene hambre llorar para que su madre le dé de comer, ¿verdad? Es necesaria, es adaptativa, pero tiene que crecer con el tiempo porque luego ya no es necesaria. Por lo tanto, si tengo poca capacidad de frustración, no seré capaz de resolver. Me enfadaré, me frustraré, pero no seré capaz de tomar decisiones para solucionar ese problema. Bueno, pues esto nos ayudará en ese sentido. Si tengo buena capacidad de frustración, también tendré una actitud más positiva ante la vida. Estaré más contento y seré capaz de percibir las cosas pues, de una manera un poco eso, más positiva. Lo que hablábamos antes de resolver problemas tiene mucha relación también con adaptarse a nivel social, porque los problemas que puedo tener ahora de que no soy capaz de ponerme el zapato se van a generalizar casi siempre y sobre todo a problemas de tipo de
con mis iguales, con otras personas, con mayores, con profesores. Y si tengo capacidad, le he ido dando de comer, ¿no? Ha ido creciendo esa capacidad de resolver problemas, pues seré capaz de adaptarme mucho mejor a nivel social, en relación con los demás. Y también, por lo tanto, de ser más autosuficiente. Iba a pasar la diapositiva yo, que estaba dándome el dedo. Bueno, ¿y cómo hacemos que sean más autónomos? Bueno, pues simplemente desde el principio enseñarles a hacer las cosas por sí mismos, desde pequeños, desde atarse los cordones o cualquier cosa, ¿vale? Son tareas que pueden ser domésticas, de autonomía personal o cualquier otra. Y esto queda precioso, porque si vosotros buscáis en Google a niños autónomos, aparecen imágenes pues muy bonitas, ¿no? Niños limpitos, haciendo las tareas y esto es y muy perfecto. Pero si tenéis niños en casa, sabéis que esto no es así. Y entonces yo he querido poner un poco la diferencia porque esta es la realidad, ¿vale? Esta es la realidad. Y es que si queremos que un niño gane autonomía, tenemos que dejarle hacer cosas por sí mismo, pues van a pasar cosas así. Incluso pasará algo más, que se le ocurrirá pues hacer esto, por ejemplo, porque ahí está también la creatividad. Y no siempre somos capaces de llevarlo bien. Cuando les dejamos que coman solos, que se vistan solos, pues a lo mejor los calcetines van al revés, la chaqueta va al revés, la comida sale volando por todos los lados, o cuando les queremos metan la ropa en su armario, al principio pues estará muy mal doblada y mal colocada. Bueno, tenemos que asumir eso, ¿vale? Eso es importante, porque si pretendemos que sean autónomos, enseñarles autonomía y que lo hagan bien desde el principio, eso no es realista, eso no va a pasar. Y entonces podemos decidir entre dejarlos crecer y asumir que tenemos que pasar por esas fases donde es todo un poco complicado y caótico, o hacerlo nosotros, no dejarles hacer. Y entonces estaríamos hablando ya de sobreproteger. ¿Qué es esta sobreprotección? Pues el dibujo lo deja muy claro. Una madre entrando con un helicóptero, ¿no? Le llaman padres helicópteros, entrando por la ventana de clase para dejarle el bocadillo que se ha olvidado, ¿no? El niño o la niña. Bueno, pues esos instintos los tenemos y a veces tenemos ganas de hacerlo. Todos estamos ahí a veces, ¿no? La sobreprotección puede ser de distintas maneras. Por un lado, no dejarles hacer cosas que en principio estarían preparados para hacer. Veremos después por qué, a veces por desconocimiento. Otro aspecto sería anticiparnos muchísimo a sus necesidades de manera que no tienen que pedir nada. No tienen que pedir comida, no tienen que pedir el abrigo. Estamos tan pendientes todo el rato que ya nos adelantamos y lo tienen todo servido. No permitir que sientan frustración, por lo que decíamos antes, que a veces, bueno, pues la vida es complicada y cuando los niños se frustran, gritan, lloran, patalean y bueno, pues eso a nosotros nos molesta y muchas veces es muy incómodo. Y no siempre sabemos gestionarlo y no siempre tenemos el día para gestionarlo. Pero eso es necesario que pase, tiene que pasar. Tenemos que dejar que sientan esa frustración, acompañarlos, pero dejar que pase. Y también impedir, ¿no? También la sobreprotección puede ser impedir que desarrollen esos recursos que necesitan para el futuro, que es lo que les da el aprendizaje de la autonomía. ¿Vale? ¿Y por qué lo hacemos? ¿Porque no los queremos? No, en absoluto, al revés. Si hacemos esto, que o todos en ocasiones, unos más, otros menos, bueno, no lo hacemos con la peor de las intenciones, sino con la mejor de las intenciones como padres, ¿vale? Porque la crianza es muy complicada y decíamos, muchas veces lo hacemos por desconocimiento. A veces no sabemos que el niño con 4 años ya debería, pues atarse los zapatos o, bueno, con velcro. Con 4 años no ponemos todavía cordones, pero sí abotonarse o sí ya empezar a lavarse en la bañera o poner una mesa, recoger una mesa, ¿no? Determinadas cosas que a lo mejor consideramos que todavía son pequeños para ello. Vale, esto pasa muy a menudo. Otra cosa
La falta de tiempo, pues tenemos muy poco tiempo, tenemos prisa, si hacemos las cosas nosotros, las hacemos más rápido, seguro, y no manchamos nada ni revolvemos. Por lo tanto, el hecho de que tengamos poco tiempo hace que nos cueste mucho dejar que ellos sean autónomos. El sentimiento de culpabilidad. Estoy muy poco tiempo con él y el tiempo que estoy con él o con ella, pues necesito estar con armonía, no enfadarnos y no exigir demasiado porque tiene que ser un momento, bueno, agradable. Y entonces evitamos un poco a lo mejor entrar en ese tipo de cosas. El miedo también a que no le salgan bien las cosas. Ya cuando hablamos de cosas de niños a lo mejor un poco más mayores, ¿no? Tenemos miedo a que suspendan, tenemos miedo a que no sean capaces de enfrentarse con éxito a alguna cosa. Entonces se la hacemos nosotros o no dejamos que lo hagan ellos solos o que enfrenten. Tenemos miedo a eso. Bueno, como padres, por el amor que les tenemos, a veces ocurre. Otras veces lo que decíamos, pues por evitar una rabieta o un conflicto o un problema que en ese momento pues no vamos a ser capaces de gestionar. Entonces, bueno, pues lo evitamos. Y por evitarles ese esfuerzo. Muchas veces lo que queremos es que sean felices pues, y que todo vaya fluido y que no hagan demasiadas cosas, que ya las hago yo y no es necesario. Entonces, yo ahora os pido que hagáis un ejercicio de concentración y de recuerdo al pasado y, si es posible, cerrar los ojos y pensar en ese recuerdo que tenéis de vuestra infancia en el que fuisteis capaces de superar un reto, de hacer algo por vosotros mismos, incluso, bueno, algo que os pareció una aventura. Estoy pensando, pues, el día que me dejaron salir a la calle por primera vez y coger un autobús yo sola, o ir a comprar el pan, o aprender a andar en bicicleta, o a nadar, o ir a recoger a mi hermana, coger a mi hermana del colegio y llevármela yo a casa como la que, ¿no?, la que la cuido. Poneros ahí en esa situación y pensar cómo os sentisteis. ¿Qué sensación tuvisteis? Podemos pasar. ¿Cómo os sentisteis? Me imagino que, pues muy bien. Incluso de subidón, ¿no? Subidón total. Yo, por lo menos, tengo unos cuantos recuerdos así. El más fuerte el día que me quedé en Santiago yo sola, ¿no? Pero de pequeña muchos también. Y bueno, pues eso, ese sentimiento es con el que quiero que os quedéis. ¿Pasamos? Perdona, No te preocupes. Cuando protegemos a nuestros hijos con la mejor de las voluntades, estamos evitando que tengan esas sensaciones tan fantásticas, tan buenas y tan grabadas en la memoria, ¿no? Que te quedan ahí. Se me está poniendo la piel de gallina al pensarlas yo misma. Entonces, vamos a explicarlo de manera neurocientífica, esto que se vive, ¿no? Pues porque cuando vivimos un reto, ¿no? Se activan sobre todo, excepción, las que más, dos partes del cerebro, ¿no? Que es la corteza prefrontal y la amígdala. ¿Sí? Ah, me pareció que alguien hablaba. La amígdala es la que nos avisa de un peligro. La corteza prefrontal es la que nos dispone a superar los retos. Cuando nosotros resolvemos el problema y no dejamos que ellos lo resuelvan, aunque se equivoquen, ¿no? Estamos desactivando la parte de la corteza prefrontal, que es la que se encarga de los retos, y dejamos solo activada la parte de la amígdala, que es la parte del miedo, ¿no? El peligro. Por lo tanto, lo que les estamos enseñando en el fondo, ¿no? Tras esa repetición de esa activación de la amígdala, es la sensación de miedo ante los retos, por lo tanto, la sensación de no ser capaces de afrontar peligros, de superar retos, de tomar decisiones y de resolver. Esa es un poco la explicación neurocientífica
cuando nos encontramos con esa situación. Por ejemplo, si sobreprotegemos en exceso, vamos a generar inseguridad, pocas habilidades sociales, infelicidad, porque no me siento bien, niños que se frustran con mucha facilidad ante cosas pequeñas y con poca motivación, poca capacidad de esfuerzo, porque pienso que no lo voy a conseguir, total, ¿para qué lo voy a intentar? No desarrollan ese esfuerzo, esa autodisciplina, esa perseverancia que es necesaria, ¿no?, en la vida para superar retos. Y generalmente también tienen menos competencias emocionales, gestionan mucho peor las emociones negativas, ¿vale? Esto es importante. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer? Pues hay que ser realistas, lo que decíamos, tenemos poco tiempo, a veces no siempre estamos, tenemos un día estupendo para gestionar una buena rabieta. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? De golpe no lo vamos a hacer bien. Entonces, vamos a ir poquito a poco. Mi propuesta es que elijáis 1 o 2 retos que os gustaría que aprendieran para ir haciéndolos todos los días, depende de lo que sea, pero bueno, lo normal para generar un buen hábito es todos los días, y ponernos de acuerdo en casa todas las personas que están con el niño. Porque si estas decisiones se toman unilateralmente, yo decido que a partir de ahora mi hijo pequeño vamos a aprender a hacer esto, es muy complicado. Tiene que ser pues con el padre, con la madre, pues, o con la gente que está en casa cuidando. Todos tenemos que ponernos de acuerdo en incorporar, ¿vale? Para aprender ese hábito, al principio no le vamos a decir, bueno, pues ahora esto te encargas tú, ya pones la mesa tú o ya te abotonas tú. No, al principio lo hacemos con ellos, le acompañamos y le vamos guiando, ¿vale? Y a medida que van avanzando, pues vamos retirando la ayuda, ¿vale? Esto a veces parece muy sencillo, pero bueno, hay que recordarlo. Incluso si el reto que nos ponemos es un poco complicado o es una secuencia de tareas que les cuesta hacer, podemos hacer unas instrucciones visuales, de manera que si quiero que prepare en la mochila, que es algo que ya pueden hacer pues muchos niños pues a lo mejor no de 3 años, pero de 4 años de infantil y de 5, ya podemos empezar a hacer esas cosillas poquito a poco con ellos. Entonces vamos a poner, si queréis, incluso unas instrucciones visuales. Si son pequeños, pues con dibujitos, no hace falta escribirlo. Para los mayores sí podemos ya hacerlo, ¿vale? De manera que les resulte mucho más fácil. Aquí, por ejemplo, tenéis un ejemplo para la mochila o qué pasa cuando mancho algo, cuáles son los pasos que tengo que hacer, cómo lo recojo, cómo limpio, ¿no? Ese tipo de cosas. Cada uno tiene que pensar en su caso qué cosas sería buenas ir incorporando, y esos 2 retos plantearse cómo los vamos a hacer con ellos. Una cosa importante, ellos son pequeños y hay que adaptar el entorno, el contexto. No se van a poder lavar bien los dientes mirándose al espejo si no llegan, ¿vale? Claro, es que ya se los llamo yo porque, claro, es que está muy alto. No hace falta que se los laves tú. Pon un banquito y que se suba él. ¿Cómo hacemos para que recojan más fácilmente? Pues adaptar los sitios donde tienen que meter los juguetes, por ejemplo. El otro día comentábamos, las mochilas, si son muy pequeñas, a ellos les va a costar mucho meter y sacar las cosas, si son muchas cosas y van muy apretaditas, sobre todo infantil. Bueno, pues una mochila un poco amplia en el sentido de que, bueno, pues que sea fácil coger la agenda, coger el mandilón, coger el agua, facilitarles un poco la vida, ¿no? Porque ya que les vamos a pedir que sean más autónomos y que hagan las cosas por sí mismos, facilitarles un poco la vida, ¿no? Bueno, a eso me refiero un poco. Y aquí otro ejemplo, ¿no? Esto es muy Montessori, quien sepa un poco de la filosofía, ¿no? Y es que estén las cosas a su altura. Si yo quiero que empiece a poner la mesa, por ejemplo, no puedo tener los platos aquí arriba, porque entonces se los tengo que dar yo. Y también puedo, puedo bajarlos, le bajo las cosas y venga, ahora ponemos la mesa. Pero, bueno, facilitarles un poco que tengan las cosas a su alcance, ¿vale? Y luego guiar.
guiar y supervisar. Esas serían las palabras clave. No hacérselo, sino que una vez que ya lo han aprendido, necesitan un poco de guía y de supervisión para ayudar a superar pues, determinados problemas que a lo mejor se van encontrando, les podemos guiar, no se los solucionamos, pero sí les ayudamos. Y entrenar. Entrenar, por eso se llaman hábitos de autonomía, porque son rutinas que se van cogiendo por repetición. Guardar la ropa en el armario, vestirse, desvestirse, meter las cosas en la vajilla, sacarlas, incluso cocinar determinadas cosas que no corran peligro, que no se vayan a quemar ni a cortar, ¿no? Bueno, ese tipo de cosas, poquito a poco. Bueno, aquí hay otros ejemplos. Como veis, pues eso, cuando cocinamos, pues nos llenamos de harina y nos manchamos mucho. Cuando que metan la ropa, pues al principio la manera. O cuando queramos que hagan la cama, pues la cama no quedará muy bien hecha al principio. Desde luego no va a quedar perfecta, eso seguro. Pero les diremos que lo han hecho muy bien, y les felicitaremos porque está fatal para nuestra percepción, pero para ellos está bien. ¿Vale? Entonces, la clave es eso, definir 2 o 3 cosas, 1 o 2 mejor, 2 o 3 no, mejor 1 o 2. Y empezar por ahí, mucha paciencia y evitar las prisas. Por eso es mejor empezar por poquito. Nada, yo creo que está aquí para que ahora las personas que queráis preguntar algo, podáis tener ahí un cierto tiempo y podemos contestar a las preguntas. Muy bien, perdona ahí Marta que en ocasiones pues eso, no podía ir con el ritmo que tenías tú ahí hablando. Nada, abrimos el turno de preguntas, voy a parar ya la grabación.